Good morning. This is Sister B, and I'm here at Calvary Shadows Assembly of God, and I'm going to preach in Spanish right now to the Spanish audience. Buenos días. Esta es la señora Beatriz Cordero, aquí en Calvary Shadow Asamblea de Dios, aquí en Globe, Arizona. Estoy muy contenta este día en tener el privilegio de presentar el Evangelio de Dios. Cada miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a estar aquí en el Facebook del Pastor Tyson, porque yo no tengo Facebook. Cada miércoles a las 9:30, aquí, con el favor de Dios, vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Estoy contento que ustedes han puesto esto hoy en su casa para escuchar la palabra de Dios y vamos a aprender juntos lo que dice la palabra. El sábado pasado yo estaba hablando de las líneas de límites. ¿Ustedes recuerdan que estaba yo predicando sobre esto? Y el Señor me ha dado otra cosa, pero vamos a revisar lo que, con permiso, voy a subir esto para que no me moleste. Esto. Gracias, Señor. Ok. Entonces, lo que teníamos, estaba predicando las líneas de límites, ¿verdad? Que hay unas líneas que uno no debe de cruzar, ¿ok? Como la línea de precaución. La cinta amarilla, cuando está alrededor de una casa o en una calle, quiere decir que no podemos entrar. Algo ha pasado, peligro. Ten cuidado, no vayan pasando esta línea. Y entonces espiritualmente Dios pone líneas invisibles que no debemos de pasar porque hay peligro. Tenemos que estar en esta parte de la línea, ¿verdad? No pasarla. Entonces recuerda lo que le dije, porque siempre hay consecuencia de cada decisión que hacemos, ¿verdad? Lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. ¿Entienden? Ok, so este día vamos a hablar de definiendo los tiempos en que estamos viviendo hoy. En 2020, este año ha sido muy diferente. Ha traído muchas cosas que tenemos que pasar, ¿verdad? Challenges, ¿verdad? Y entonces, con Dios, Él está con nosotros en los malos tiempos, en los buenos tiempos y en los feos tiempos, ¿verdad? Siempre Dios promete en su palabra que Él no va a dejarnos. Entonces vamos a hablar definiendo los tiempos que estamos viviendo. Y por favor, si pueden agarrar su Biblia, vayan a San Mateo, capítulo 16, 1 hasta 3. San Mateo 16, 1 hasta versículo 3. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. San Mateo 16, 1 a 3. Vinieron los fariseos y los sacerdotes para tentarle y le pidieron que le mostrase seña del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anoches
dices, buen tiempo, pero el cielo, porque el cielo tiene arraboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces eso es lo que queremos hablar. Tenemos que distinguir los tiempos de esta época, ¿ok? De este tiempo en 2020. No tenemos que saber espiritualmente lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Tenemos que ver las señas. Y las señas nos señalan que estamos viviendo en un tiempo peligroso. Estamos viviendo un tiempo de que la gente está diciendo las malas cosas son buenas y las cosas buenas son malas, ¿verdad? Y están diciendo cosas mentiras, no están hablando la verdad de la palabra. Están engañando a la gente. La gente se ha vuelto locos, ¿ok? No están fuera de lo que la palabra dice. Están obedeciendo no a Jesucristo, pero a los demonios y a Satanás. Satanás está corriendo por todo este mundo, destruyendo, ¿verdad? Porque el enemigo viene para hurtar, robar y destruir. Y eso con los ojos que nosotros estamos mirando la noticia, son tiempos oscuros, ¿no? Tiempos peligrosos para criar nuestros hijos, ¿verdad? Todo lo que miramos en la televisión es destrucción. Gente enojada, gente llena de demonios haciendo el trabajo del enemigo. ¿Ok? Y esto no es porque yo tengo el derecho ni nada. Esta es la agencia del enemigo en los últimos días. La Biblia nos dice que estas cosas van a pasar en los últimos días. Tenemos que tener los ojos espiritualmente abiertos, saber qué vamos a hacer en este tiempo. ¿Vamos a escondernos o vamos a hacer la luz del mundo? ¿Vamos a tener temor o vamos a tener fuerza para hacer las cosas que Dios nos ha dicho? ¿Vamos a temer o vamos a tener confianza en su palabra? ¿Vamos a hacer como el mundo o vamos a hacer como el pueblo de Dios? Vamos a escuchar las voces de la noticia que solamente son malas noticias, o vamos a agarrar la Biblia de Dios que son buenas noticias. ¿Vamos a ir atrás o vamos a ir delante con la palabra de Dios, con oraciones, con leer nuestra Biblia, con ser fortalecido en las cosas de Dios, o vamos a escondernos? ¿Vamos a tener confianza en el gobierno o confianza en Dios en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? El Señor dice que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Él va a cuidar de nosotros. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4.
Primero de Timoteo, capítulo 4. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Oh, estoy mal. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando el espíritu engañadores y a doctrinas de demonio. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando al espíritu engañadores y doctrina de demonio. Aquí Pablo dice a Timoteo, en los últimos días, antes que venga Jesucristo a levantar su pueblo y ir al cielo, va a haber mucha gente que se van a ir desviando de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y van a dejar de leer su palabra. Van a dejar de ir a la iglesia. Van a dejar las cosas de Dios. Eso es lo que va a pasar en los últimos días, Timoteo. Ya te estoy diciendo que estas cosas van a pasar. La gente, los cristianos, Timoteo, no digo la gente que no conocen a Dios, pero la iglesia van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Él está diciendo, Timoteo, esto es lo que va a pasar a los últimos tiempos. La gente no va a querer escuchar la verdad ya. Ellos van a querer hacer lo que ellos quieren hacer. No van a querer obedecer la palabra. Se van a caer de la fe. Mejor van a ir en los pasos de mentiras. Van a creer las mentiras de Satanás, de los demonios. Hermanos y hermanas, ¿qué está pasando aquí? En nuestro estado de Chicago, de Seattle, Washington, Florida, Minneapolis, Nueva York, ¿qué está pasando? ¿No piensa que estamos en ese tiempo donde muchos cristianos se han caído de la fe? Han dejado su fe en Dios y ahora están haciendo las obras del enemigo. Están controlados de lo que el enemigo quiere que ellos hagan. Podemos ver ahora muchos cristianos que antes oraban, antes iban a la iglesia, antes alababan a Dios, pero ya están engañados por los demonios y han creído la mentira de Dios y han dejado los caminos de Dios. Esto está pasando en septiembre
de 2020. Esta es una señala que en los últimos días esto va a pasar. La gente se va a apartar de los caminos de Dios. Hermanos y hermanas, no deje que eso pase contigo, con su familia, con su comunidad. No deje eso que pase. Diga, yo voy a seguir a Dios. Yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir leyendo la palabra. Yo voy a seguir yendo a la iglesia. No importa que si quieren cerrar mi iglesia, yo voy a estar ahí. Yo voy a decir, no, vamos a tener servicio. El Señor va a cuidar de nosotros. Hermanas, yo me cuido, yo me lavo las manos y hago todo lo que yo pueda para que tengas yo salud y para yo no dar mis genios a otra persona. Pero toda nuestra vida está en el Señor. ¿Cómo vamos a dejar que el gobierno cierre nuestra iglesia? Tenga los ojos abiertos espiritualmente. Disciernen el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando? El enemigo quiere cerrar la iglesia. No quiere que la gente escuche la verdad. Quiere que los cristianos se vayan y se metan en un lugar secreto para que no lo miren, no lo agarren. ¿Entiende? Están huyendo del enemigo. Este es el tiempo que tenemos que estar en la ofensa. Ir adelante. No estar en la defensa. ¿Verdad? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Tenemos que pelear. Pelear en nuestras rodillas, en la oración, en leer más de la Biblia, ir a la iglesia, confiar en Dios, no escuchar tanta noticia negativa. Póngase a leer la palabra, esas son buenas noticias. Por favor, vamos a 2 de Corintios. Corintios, capítulo 11. Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice, pero este es Pablo hablando a la iglesia en Corintios, ¿ok? Y en versículo 3 del capítulo 11 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si viene alguno predicando a otro Jesús que es el que os hemos predicado, o si recibe otro espíritu que el que había recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerares. Entonces, dice Pablo, ¿cómo va a tolerar otro evangelio, otra predicación de Jesús que no es evangelio? Es un falsa Jesús, es una doctrina falsa. Dice, el serpiente viene y como hizo y engañó a Eva, quiere también engañarnos a nosotros. Pero diga, no, aquí no.
No, Satanás, no, no. Yo no te voy a abrir la puerta para que tú vengas y me destruye y mi familia. No. Dios te reprende en el nombre de Jesucristo. Aquí en esta casa vamos a alabar a Dios. Vamos a seguir al verdadero Jesucristo. Vamos a seguir orando y leyendo la verdad y viviendo la verdad. Y no tenemos miedo. Vamos a atacarte en el nombre de Jesucristo. No me voy a dar miedo. No estoy en la defensa. Estoy en la ofensa. Voy a pelear contra ti en la fuerza de Jesucristo. Te voy a rebuke en el nombre de Jesucristo. Mi confianza es en Jesucristo. Yo sé quién me ha salvado. Yo sé las promesas de Dios, de su palabra. Yo me paro en la palabra de Dios. Tú no tienes ningún tú no tienes ningún lugar en mi vida y en la vida de mi familia, en mi iglesia y en mi comunión, donde yo vivo. No. Yo me paro sobre la palabra de Dios, sobre la verdad de Dios. Vamos a ir a Efesios. Efesios, capítulo 4, versículo 14. Efesios. Capítulo 4, versículo. Y aquí Pablo le está hablando a los efesios, ¿ok? Los cristianos en Éfeso. Y en versículo 14 dice, para que ya no seas niños fluctuantes, llevado por donde quiera de toda viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas de error. Ok, dice, no podemos, tenemos que saber lo que la doctrina de la palabra y qué creemos nosotros, ok, porque viene la gente y te toca la puerta y dice, yo quiero hablarte de Jesucristo. Ok, ¿de qué Jesucristo tú estás diciendo? ¿Qué quiere platicarme? Y te van a decir de Jesucristo de los mormones. Y si tú no sabes la palabra de Dios, ellos te van a engañar. Por eso en este mes y año, más que nunca, tenemos que conocer la palabra, la doctrina de la palabra, porque si no, esa persona te va a engañar. Y tú vas a estar escuchando y dices, pues yo no sé, pero yo creo que están diciendo la verdad. Y después vemos que ya no va a la iglesia. ¿Y dónde está? Allá con los mormones. ¿Por quién te mandó para allá? Tú misma fuiste allá. Nadie te mandó. Pero porque uno no sabe, es ignorante de la palabra de Dios, alguien te trae una doctrina falsa y como no está leyendo la palabra y ellos lo hacen
hacen que es tan simple, o ven a mi iglesia, sí, nosotros sí también bautizamos en el nombre de Jesucristo. Oh, sí, sí, ven, y nosotros sí leemos la palabra y también tenemos otro libro que leemos y todo, y sí, 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 y allá te llevan y ha ido con el viento de otra doctrina falsa. Por eso le digo, es muy importante de leer la palabra. ¿Cuánto más le tengo que decir? Lee la palabra, esté en oración en este tiempo, porque estamos viviendo en tiempos malos. Pero no tenga miedo, porque el que está en ti es más fuerte de que él que está afuera. Él nos ha dado poder. Si no tiene el bautismo del Espíritu Santo como los discípulos en los Hechos, pide al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Fíjese, Pedro era muy él le daba mucho miedo. He was a coward. Y cuando agarraron a Jesucristo y decían, mira, este fulano de tal, aquí él siempre estaba con Jesucristo. Él decía, no, yo no conozco a Jesucristo. ¿Qué tú estás diciendo? Él negó a Jesucristo 3 veces porque tenía miedo. Era un cobarde. Pero mira lo que pasó en Hechos capítulo 2. El Señor le llenó con su Santo Espíritu ese fuego de poder que Jesús le prometió a ellos después que Él se fue. Yo voy a mandarle el Espíritu Santo y Él te va a dar poder. No miedo, no locura, te va a dar poder. Y eso es lo que pasó. Mira, Pedro se puso a predicar con el poder de Dios. Ya no era cobarde. Estaba lleno con poder. Fue y sanó gente. Todavía hay sanidad. Todavía los dones del Espíritu están activos. No deje que nadie te diga que eso se acabó cuando los discípulos se murieron. No. Dios sabe que en este tiempo de 2020 necesitamos el poder del Espíritu Santo y por eso Él mandó el Espíritu Santo. Si tú tienes miedo, dile, Señor, bautízame en el Espíritu Santo. Dame poder. Él lo hace. Que el Señor le bendiga. Le veo con la favor de Dios el miércoles que viene a las 9:30. El Señor le bendiga. Amén.